Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 6 del mes de julio del año 2022. Un miércoles, señores, bastante triste. En el día de hoy, por lo menos hace un año, murió Willy Rodríguez. Como muchas personas lo apodaban como la leyenda de la radio dominicana. Hoy también se cumple un mes del asesinato de Orlando Martínez y hoy se produjo la muerte de la que era esposa de Freddy Veragoy. Es decir, son muchos acontecimientos tristes que uno puede recordar en el día de hoy. Por otra parte, se encuentra el primer sospechoso de tener la enfermedad viruela del mono. Ese paciente está recluido en el hospital Rubén de Lara, vino de los Estados Unidos, y hay ciertas observaciones. Ustedes sabrán que en una ocasión nosotros escuchamos una noticia similar, que se le dijo a la población dominicana que no se alarmaran y que había un primer sospechoso de caso de COVID-19 y que ese paciente también estaba recluido en el hospital Rubén de Lara. Pues justamente ahí también está la persona que pudiera calificarse como el primer sospechoso de la viruela del mono, y hay que mantener ciertos cuidados. Yo le digo esto porque realmente esa enfermedad es sumamente contagiosa, aunque tiene algunos aspectos que hasta cierto punto resultarían como atenuantes. Y es que, de acuerdo a la información que han dado los expertos, pues no produce la muerte. Además, tampoco deja secuela. Es decir, que cuando una persona se cura, vuelve a retomar nuevamente la epidermis de una manera normal. Estos dos elementos son bastante importantes. Pero de todas maneras, hay que mantener ciertos niveles de cuidado. Señores, miren, hay ocasiones en que los seres humanos cometen errores que a la postre salen siendo los perjudicados ellos mismos por las actuaciones que de manera incorrecta han cometido, y sobre todo por la indagación de ciertos hechos o de cosas que se le pueden hacer a los terceros. Yo le digo esto, señores, porque esta vida da mucha vuelta. Nosotros vimos en una ocasión, cuando la magistrada Miriam Germán estaba siendo evaluada para ver si podía ser tomada en cuenta para continuar en la Suprema Corte de Justicia, que el ex procurador general de la República, hoy detenido, Jean Alain, durante las preguntas que le formulaba para la admisión, destacó una actitud de cierto irrespeto hacia la magistrada Miriam Germán y trató de cuestionarla con relación a lo que son los pocos recursos que ella posee, sus bienes. Y le indicaba de que ella tenía una villa allá en Jarabacoa. Entonces, señores, el que realmente tenía una villa muy importante era él en Casa de Campo. Y la magistrada Miriam Germán en aquella ocasión decía
que ella tenía una humilde casita que la había construido con sus propios recursos y que ella puede o podía aclarar cómo la obtuvo y de dónde sacaron y de dónde sacó los recursos. Miren, 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 miren. Ustedes ven, miren, qué nevera, que supuestamente que era lujosa. Miren todas las cosas, señores, la estufa. Todo completamente humilde, pudiéramos decir. Ustedes ven. Sin embargo, ella le dijo a Jean Alain, si la pregunta fuera de doble vía y yo le preguntara a usted por los bienes que posee, es muy probable que usted no pudiera darme la respuesta adecuada. Yo le digo porque este video ha estado circulando, se ha hecho viral y ¿por qué no? Vamos a decir también que fue presentado por el programa El Día. Edith Feble hizo una tabla comparativa de ambas villas, de Miriam Germán y la de Jean Alain Rodríguez. Fíjense, miren, miren, eso es lo que él establecía como una lujosa villa, como si se tratara de una burla. Sin embargo, la reparación nada más de la villa de Jean Alain se dice que costó alrededor de unos 12 millones. Pero que además no fueron pagados con dinero suyo, sino con recursos del Estado. Y la verdad, señores, es que las cosas son bastante lamentables cuando usted quiere injuriar a alguien. Porque fíjense cómo se ha quedado todo claramente establecido, cómo se ha podido comprobar que verdaderamente la persona ostentosa es el ex Procurador General de la República, Jean Alain, quien, dicho sea de paso, está atravesando por una situación extremadamente difícil, sobre todo por la ampliación documental de todo un nuevo legajo de pruebas del caso Medusa, que más allá, miren, esa es la de Jean Alain. Miren, miren, es el que decía que la otra era una villa lujosa, miren. Miren, 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 miren qué palacio. Miren qué belleza. Miren qué villa más hermosa, la que tiene Jean Alain. Una villa que cuesta millones de dólares. Por eso es que hay ese tirijala, ese corredero con la ley de extinción de dominio. Que hay políticos que no la quieren. Porque la verdad es que ese es un golpe duro para muchos políticos que de una manera u otra han cometido actos de corrupción y que tienen dinero de los erarios del pueblo dominicano, señores, del Estado. Y uno, cuando ve estos escándalos que lo dejan pasmado, se hace una pregunta muy simple. ¿Y será cierto que el expresidente Danilo Medina no tenía conocimiento de nada de lo que estaba sucediendo en su gobierno? De ninguno de los recursos que manejaban sus hermanos, que manejaban su entorno. Señores, yo como que me resisto a creer eso.
Y si realmente él tenía conocimiento de todo eso, hay que ser muy sinvergüenza para entonces usted amenazar con que usted va a salir a la calle a hacer política, porque la verdad es que con acciones de esa naturaleza, con actos de corrupción como los que se cometían en su gobierno, cualquier persona andara con la cabeza para abajo. Y así ese señor tiene el tupé de decir públicamente al doctor Leonel Fernández que él lo hizo mejor. Y él considera que él hizo un buen gobierno. Él considera que él fue bueno. Señores, miren. Y algunos PLDistas salen emocionados a repetir que el expresidente Danilo Medina está en la calle y que él va a salir a conquistar gente. Pero señores, pero vengan acá. Miren, yo le voy a decir algo. Por eso es que en muchos países hay gente que está votando por personas de otro partido, extrapartido, que no pertenecen a ninguna institución política. Porque a veces la clase política llega a un grado de degradación tan fuerte que verdaderamente preocupa mucho a la sociedad. Y por eso que ustedes dicen, bueno, en México, luego de que ya la gente se cansó de que el PRI y el PRD gobernaran a ese país mexicano, entonces se fue por un movimiento llamado Morena, que era liderado por López Obrador, y que López Obrador obtuvo la presidencia. Por eso es que ustedes ven que un Bukele tiene ciertos niveles de popularidad. Por eso que ustedes ven que allá en Perú buscan al profesor Pedro López, y así en otros países se buscan gobernantes que, si bien es cierto, no han sido personas que pertenecen a una estructura política partidaria tradicional, son personalidades que de una forma u otra encarnan los problemas que viven las diferentes sociedades y que lo viven manifestando y que le piden a las diferentes poblaciones que ellos son la solución, y de repente entonces ustedes ven que se colocan en los primeros lugares de la preferencia de esos diferentes países y alcanzan lograr la presidencia. Pero a veces, cuando alcanzan la presidencia de la República, muchas veces se encuentran perdidos, porque la verdad es que el que no está impuesto a bregar con los afanes del poder, que no está impuesto a regirse por un sistema de gobierno, de repente a usted le entregan el país y le digan, mira, busca la solución porque usted tiene unos ideales revolucionarios, porque usted tiene unos ideales de izquierda. Y después, muchas de esas personas se encuentran entrampados en el Estado. Y ustedes ven que en poco tiempo, en algunos de esos casos que han sido escogidos, esas personas que tienen tendencia o ideales de izquierda, como que poco a poco la población le va retirando el apoyo en poco tiempo, y luego se lamentan y se toman medidas arbitrarias y se ejercen una serie de acciones que no van acorde con lo que mucha gente pensó antes de ellos llegar al poder, porque básicamente, señores,
los gobiernos deben ser de los partidos, deben ser de las personas que tienen conocimiento de Estado, pero cuando ustedes ven que quienes están llamados a hacerlo bien, entonces constituyen un fiasco para la población, es donde la gente se desespera. Yo digo esto por la siguiente razón. Nuestro país tiene muchos años gobernado por partidos políticos. El Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, el PLD y ahora el PRM. Y usted dice, ¿quiénes son las figuras o los partidos que tienen mayor proyección para ganar las elecciones ahora en el 2024? El PRM, que está haciendo un buen gobierno, que está desentando el país y que está metiendo o llevando a la justicia a empresarios y a políticos como nunca se había hecho en la historia. Usted encontró generales, unos 40 empresarios sometidos a la acción de la justicia, un ex procurador general de la República, y todavía falta la figura de mayor rango que en cualquier momento lo llaman y también se le hace un sometimiento, que es un expresidente de la República, porque a mí nadie me va a decir que si hay una lucha sincera en contra de la corrupción, el expresidente Danilo Medina se puede quedar fuera de cualquier investigación. Si las investigaciones son serias, en algún momento a él deben de llamarlo y él da su explicación. Y una explicación muy fina para no comprometer su responsabilidad personal. ¿Y quién queda con nuevas expectativas de gobernar fuera de esos dos partidos? Leonel Fernández. Yo me atrevería a vaticinar que en esos tres partidos está nuevamente el presidente de la República. Pero cuando uno ve todos estos actos de corrupción y ve cómo ha sido dilapidado los recursos del Estado Dominicano por mano del Partido de la Liberación Dominicana, que eso también incluye y toca colita Leonel Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo, que en una ocasión también fue presidente por ese partido y que quieren gobernar nuevamente. Señores, hay que ser demasiado estúpido, hay que ser demasiado tonto para tomar en consideración alguna de esas opciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Hoy, señores, también se cumple un año del magnicidio de Mois y todavía las cosas siguen en Haití de una manera indefinida. Ustedes saben que todas las autoridades que se han mantenido gobernando después de eso han sido de manera interina, en lo que provisionalmente se hace una convocatoria a elecciones, pero resulta que en el vecino país realmente las cosas o la gente cuando llega al poder, aunque sea de manera interina, siempre quiere perpetuarse. Esas son las personas, los colombianos que fueron acusados de haber realizado el magnicidio. Ahí nosotros estamos viendo a Ariel Henry,
que no ha podido, señores, después que sustituyó a Joseph Claudet para organizar unas elecciones libres, no ha podido como estabular ese mecanismo para que realmente hayan unas elecciones sin ningún tipo de problema. Y la comunidad internacional, tratándose Haití de un país bastante pobre, donde no existen esas grandes riquezas, pues ya no quieren intervenir. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Y no hay forma de que las autoridades haitianas se pongan de acuerdo. Porque Haití, que fue uno de los países en primero en recobrar la libertad, donde se consagraron los derechos humanos, tuvieron probablemente una actuación hasta cierto punto muy democrática al querer regirse por un régimen parlamentario. Entonces ustedes ven que en ocasiones, en algunos países, porque esos regímenes parlamentarios tienen una diferencia. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un régimen presidencial, pero cuando el presidente Luis Abinader, que es el que está gobernando ahora, o cualquiera que esté de turno, toman una decisión, esa decisión está tomada. Pero entonces en Haití, cuando eso sucede, le dicen no, porque hay que conversar con el primer ministro. Entonces, cuando el primer ministro, entonces él no es el presidente. Y por eso es que ustedes ven todo ese tipo de confrontaciones. Que en ocasiones el presidente haitiano va a algún lugar y toma una decisión. Entonces esa decisión no puede ser aplicada porque realmente él no tiene la última palabra. Y eso le ha venido haciendo mucho daño a esa democracia haitiana que hoy está controlada básicamente por las pandillas. Cuando ustedes ven que en algunos actos oficiales hay algunos lugares donde el presidente ni siquiera puede accesar y son los pandilleros los que en ocasiones, en esos actos patrióticos, van y hacen la función de presidente de la República y eso es algo que es bastante triste. Así anda el panorama allá en el vecino país de Haití. En el caso, ya que estamos hablando de Haití, también vamos a mencionar que Gustavo Petro, que es el nuevo presidente colombiano, Petro, durante los tiempos de su juventud, en una ocasión perteneció al movimiento 19 de marzo, conocido como el M-19, él está llamando a la guerrilla diciendo que ha llegado el momento de la concertación, que ha llegado el momento de conversar, el momento de la paz, y dice que la mayoría de esos grupos ahora se están dedicando al crimen organizado. Ustedes saben que parte de esos movimientos tenían una lucha revolucionaria. Luego, entonces, dentro de esos mismos grupos, hubo parte de ellos que para financiarse y para sostenerse, entonces, tenían una actividad muy, pudiéramos decir, muy vigorosa ligada al narcotráfico. Petro conoce bien esas estructuras porque él viene de esas entrañas, pero ¿qué hizo él? Bueno, dijo, no, nosotros vamos a aprovechar un llamado que se hizo para consensuar la paz, donde se le ofreció a todos esos guerrilleros que podían salir de esos escondites, de esas madrigueras, y que si realmente querían plasmar sus ideales, si el pueblo estaba consono con ellos, bueno, pues que participaran en las elecciones. Y uno de esos guerrilleros era Gustavo Petro, ya mírenlo, hoy es presidente de allá de Colombia y la verdad es que creo que él pudiera hasta cierto punto buscar un acercamiento con toda esa persona.
Una noticia muy importante y es que de una forma u otra el Fondo Monetario Internacional, contrario a lo que habían dicho algunos organismos que tienen que ver con lo que es como la FAO, que tienen que ver sobre todo con la crisis alimentaria, ellos han dicho que hay noticias importantes que probablemente la hambruna que se esperaba que podía afectar diferentes países, que los niveles de inflación iban a reducirse casi a un 50%, sobre todo para los países de América Latina. Esto rompe con todos los vaticinios que habían dicho otras organizaciones. Vamos, señores, realmente a esperar a ver si es así. Ustedes saben que inclusive el gobierno dominicano, fruto de las recomendaciones hechas por la FAO y otras organizaciones, ha promovido la plantación de árboles de producción de alimentos, porque se ha estado estilando que para el año 2023 pudiera haber una hambruna bastante grande, por lo que me sorprende que el Fondo Monetario Internacional, que realmente su política más bien es de orden económica, de orden de hasta cierto punto restrictiva para recomendarle a los países con relación a algunas medidas de índole económica, haga un pronunciamiento de esta naturaleza que riñe con lo que han dicho los demás organismos que sí tienen que ver con la alimentación. También hay un aspecto importante que se había dicho, es además que, por ejemplo, la tarifa de los fletes pudieran estar bajando ya lo que es a final de año. Ustedes saben que tan pronto se produjo el problema de COVID-19, entonces había algunos países que habían paralizado esos intercambios comerciales. China, los chinos, que son completamente comerciantes, aprovecharon y se hicieron de la mayoría de esas navieras, de esos fletes. Entonces ahora ellos dominan el mercado y son los que han estado imponiendo la tarifa y son extremadamente caros. Y déjenme yo decirles, señores, que cuando yo le hablo específicamente de China y la economía, eso es un fenómeno que es verdaderamente increíble. ¿Y qué ha sucedido básicamente con los chinos? Es que ellos tienen hasta cierto punto organización para realizar las compras de lo que son sus bienes y servicios. Ellos tienen su sociedad. Y cuando ellos necesitan comprar dentro del mercado local, oigan bien, dentro del mercado local, algunos productos que son de primera necesidad, lo hacen de una manera muy masiva y se van redistribuyendo entre sí todas esas mercancías, lo que permite un abaratamiento de los costos. Entonces, cuando les toca traer mercancías importadas que son de las que ellos producen, tienen una facilidad increíble porque el gobierno dominicano y los de otros países, los gobiernos, como ellos representan prácticamente un imperio para las economías, le dan una serie de facilidades. Y les voy a dar un dato aquí. Yo no sé cómo se le ingenia y entiendo que es una debilidad de nuestras autoridades. Vaya a un supermercado chino, compren y búsquense en la lista del pago de ITEVI, a ver si ustedes ven ITEVI. Y yo diría que eso es una acción hasta cierto punto desleal con relación a lo que son los demás comerciantes. Entonces,
cuando usted tiene comerciantes que tienen la facilidad de eludir pago que otros comerciantes honestos hacen, pero que son castigados, es una situación difícil. Váyanse ahora mismo a la avenida Duarte y miren las tiendas que de manera tradicional antes eran emporios que vendían mucho, para que ustedes vean cómo están quebradas. ¿Quiénes son los que tienen la mayoría de las importadoras que traen todos esos tejidos? Uno no sabe cómo, pero a unos precios donde los comerciantes tradicionales no pueden competir con ellos. Yo tengo varios amigos que son textileros, que tienen fábrica de pantalones y de tejido. Pregúntenle a esos comerciantes cómo están. La mayoría están en la ruina. Y pregúntense si a ellos les sale igual la tela que compran para competir en el mercado con aquellos fabricantes textiles chinos que también están aquí en el país. Entonces, señores, miren, son cosas que nosotros debemos de ir analizando y tomando en consideración. Hay personas, anteriormente, yo recuerdo, no voy a mencionar el nombre, pero aquí había negocios de eso que vendían picapollo de muy buena calidad. Bueno, pero cuando los chinos entraron a la competencia con los picapollos, lo derrengaron. Porque yo realmente no sé cómo que se le ingenian. Pero ellos tienen mucha suerte para pagar pocos impuestos. Y cuando usted ve la diferencia en la calidad de esos picapollos tradicionales con lo de los chinos, ustedes notan que hay una diferencia abismal en cuanto a la calidad. Ahora, en cuanto a la cantidad, no. Porque los chinos lo venden mucho más grande, mucho más barato, y en un país donde haya hambruna, donde haya crisis, mucha gente sacrifica la calidad por la cantidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo en estos días estuve por la Avenida Duarte, esquina Máximo Gómez, y entré a un supermercado que hay en esa intersección. Y me puse a observar algo. Y yo digo que a veces para tener comercio en la República Dominicana hay que vestirse de paciencia.
Yo veo que en ese establecimiento comercial, en el cual hay varias personas trabajando, o sea, que tienen mucha mano de obra, tienen que pagar energía eléctrica cara. Aparte de eso, también tienen que ofrecer una serie de bienes y servicios para mantenerse a la par con la competencia de otros supermercados y de otros lugares. Ese específicamente lleva una carga bastante pesada. ¿Por qué yo le digo esto? Porque por ejemplo, ese supermercado anuncia y dice, especial de vegetales a tal precio. Pero ¿qué resulta? Que en el frente de ese supermercado, entonces hay un grupo de vendedores ambulantes, nacionales, haitianos, que como no tienen que cumplir con todos esos protocolos, ni pagar luz, ni nada, sencillamente van al mercado y se compran 3 o 4 sacos de esos vegetales y se lo venden a menos de la mitad del precio de lo que está anunciando el comerciante. Pues lógicamente el mismo producto, pues mucha gente coge y lo compra en el mercado informal afuera, al fin es el mismo producto. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Es el siguiente, que por tratarse de una intersección donde hay tantos buhoneros y donde hay tantos vendedores informales, entonces eso que le hacen la competencia, entran a los baños de ese supermercado. Y a diferencia de otros lugares que en los baños ponen en el dispensador los papeles higiénicos, hay que pagarle a uno para que lo entregue racionalizado, porque entonces esos extranjeros que tienen esos comercios informales, si se descuidan fácilmente, también se llevan una parte de, aparte del que usan, entonces se llevan otra ración para su casa. Y usted dice, wow, pero cuánto sufrimiento tiene que tener la clase empresarial dominicana, cuánto es el sacrificio que hay que hacer para sostener en el país una migración ilegal. Cualquier negocio, señores, fácilmente le queda destruido a cualquiera. Yo conozco una empresa embotelladora de agua de mucho prestigio que una vez vio su venta por el suelo porque un travieso se le ocurrió presentar un video donde había una nacional haitiana llenando una botellita llenando botellitas de agua de esa para ponerle hielo y venderla en las intersecciones de los semáforos. Entonces esa compañía bajó notablemente su venta por la desconfianza que mucha gente tomó a partir de eso.
Y uno ve cómo es que la mayoría de las intersecciones de las calles que tiene el país se encuentran con vendedores ambulantes. Lo mismo ocurre en la autopista de San Isidro con Charles de Gaulle. Y déjenme decirle algo, sin que nadie me lo haya dicho, el comercio de los vendedores ambulantes está en poder de esos extranjeros ilegales. Y no sé cómo, pero ellos tienen la forma de maniobrar y tienen la forma, además, de establecer la tarifa de los precios. ¿Cómo puede ser que de repente un producto que tenga un precio, por ejemplo, barato, al otro día le aparece con un precio superior y de una manera uniforme, todo vendiéndolo al mismo precio? Pero de igual manera, cuando hay abundancia y se puede bajar, ustedes ven que todo andan en motoneta, triciclo, lo que sea, pero con un precio unificado. Ahí, señores, nosotros no queremos darnos cuenta, ni lo vemos así, pero realmente hay un carácter de unidad que se está desarrollando de una manera soterrada y que uno no lo ha estado tomando en consideración. Y cambiando del tema de los comerciantes, pero siguiendo en la calle con las actuaciones de algunos actores, yo quiero pedirle al CONADI que se vaya a la autopista de San Isidro y que frente a Coral Mall envíen parte de su personal, así como a la Charles de Gaulle, esquina autopista de San Isidro, para que ustedes vean. Ahí hay unos niños que yo dudo que lleguen a 10 años. Hijos de nacionales haitianos, pero también por el lenguaje puedo asimilar que hay algunos también que son de nacionalidad dominicana, que andan limpiando cristales, pero que son tan pequeños que resultan un peligro porque los vehículos altos, la jipeta y eso, pudieran no verlo, cualquier inobservancia, eso pudiera traducirse en un accidente. Pero es que hay un código del menor que establece cuáles son las razones o las condiciones que debe presentar un niño para considerarse en estado de abandono. Pero ese mismo código del menor también le dice a las autoridades qué es lo que deben de hacer con los niños en estado de abandono. Pero desafortunadamente, las autoridades que están llamadas a poner el orden no quieren cumplir con su papel.
Pero también hay una clase política que de manera extemporánea ha comenzado una campaña que yo pienso que si cogieran esos problemas fundamentales que tienen agobiado el país para tratar de buscarle solución, quizá tuvieran un mayor impacto de aceptación, en vez de tratar de querer justificar y defender esos actos vandálicos cometidos por algunos ministros que desfalcaron el Estado. La oposición tiene que jugar un papel fundamental y debe de irse a esos problemas que la población está padeciendo en carne propia. Hay que focalizar el tema de la medicina, como la falta de habitaciones en los hospitales, la cantidad de médicos que se encuentran ahora mismo desempleados, la falta de habitación y una serie de cosas que tienen más importancia que tratar de defender las malas actuaciones del ex procurador general de la República. Porque cuando se hace una oposición fuerte, constructiva, una oposición que ponga el dedo en la llaga, obliga al presidente de la República a tomar mejores medidas y hacer una mejor inversión de los recursos del Estado y del presupuesto nacional. Señores, por hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.